tú estás invitado, no podrás faltar, pues hay en nuestras vidas mucho que dar. Todo es compartir y todo es convivir. Pues vamos, le damos la bienvenida, ya somos la gran familia. Amigos, vamos haciendo, dando y recibiendo, y todo es tuyo. Vamos a hablar acerca de que todo en la vida es una revolución. Todo. Usted entiende que es una revolución. Si vemos a través de la Escritura, fue una revolución lo que Dios provocó a través de Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Si vemos a través de la historia también que los grandes países como Francia, Inglaterra, Rusia, tuvieron que sufrir revoluciones para poder sacudirse la monarquía que existía en aquel tiempo. Y la monarquía decía que toda la tierra le pertenecía al gobierno. Todo, absolutamente todo. La gente era esclava de esa monarquía. Y tuvieron que empezar a existir revoluciones para poder traer libertad a la gente. Entonces, lo vemos también a través de México. México, después de la conquista que hizo España, se empezó a provocar se empezó a preparar una revolución para sacar de la esclavitud a todos los mexicanos de ese tiempo, mirándonos a nosotros que sin mirarnos y sin saber, estábamos en la lista. Y entonces hombres se levantaron en esa revolución para poder provocar la libertad de ellos mismos y también de sus seres queridos. Porque al ser libres ellos, entonces los hijos iban a ser libres. ¿Sí? Y así sucesivamente. Toda la libertad que nosotros ahora como pueblo mexicano tenemos, nace de una revolución, ¿sí? Para poder crear un país libre y soberano, independiente, que nadie puede tocar su soberanía. Entonces no fue algo así como mágico. Y después de la independencia vinieron otras revoluciones como la de 1917, donde ya se fraguó o se estableció la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, ¿sí? Que es la Carta Magna de la cual nos gobierna a todos, nos da derechos y también nos da obligaciones. ¿Se da cuenta? Entonces hoy, para tener libertad, otros hombres tuvieron que haber caído. Y ahora, en el cristianismo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar lo mismo, porque usted y yo fuimos esclavos. Y entonces hubo un gran caudillo que se levantó para que nosotros pudiéramos tener esa libertad. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en mente? No tiene que ser algo fácil, como nosotros a veces lo pensamos como creyentes. Nosotros tenemos que estar conscientes que es una gran revolución lo que se tiene que provocar
para poder mantener nuestra libertad que ya nuestro Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros, como se lo dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y ahora, veámoslo por el lado de Egipto. ¿Fue fácil sacar a un pueblo de la esclavitud? No fue fácil sacar a un pueblo de la esclavitud, porque un hombre tuvo que luchar con una infinidad, salieron 600,000 hombres, no contando las mujeres ni los menores. Entonces, él tuvo que luchar contra 600,000 formas de pensar de cada hombre que salió. Unos a favor, otros en contra, pero se iba luchando en el camino. Se luchó para poderlos convencer. Para eso se luchó, para convencerlos de que tenían que salir para poder llegar a una tierra prometida que Dios ya les había entregado. ¿Vale? Entonces ahora, veamos desde el punto de vista de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos sacó de eso y ahora nosotros vamos a luchar, más bien, Él va luchando contra una infinidad, no solamente de 600,000 personas, sino de una infinidad de gente que ha creído en Él, pero que a lo mejor no le podemos entender. Y esa es una lucha que nosotros tenemos en nuestra vida. Es una revolución que estamos trabajando para que nosotros verdaderamente podamos tener esa libertad. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces, el ser cristiano, tenemos que estar batallando a cada momento de nuestra vida. No es solamente porque, mire, hay veces que tenemos mal entendido esto, que creemos, ¿verdad?, que creemos en Dios y entonces cuando yo le pido a Dios, inmediatamente Dios me tiene que contestar. Y si no me contesta, entonces me enojo. Y si me enojo con Él, boto todo, dejo la Biblia, dejo de orar, dejo de pensar. La verdad. Y no es eso. Tenemos que entender que todo eso es una parte de nuestra lucha que nosotros tenemos cada día y que nosotros tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Si yo paso ese problema, ¿sí? Imagínese usted, en la guerra o en las revoluciones, iban la gente caminando y de repente caían los muertos. Ahora, la gente no se asustaba. Fíjense que la gente de la revolución, luego por lo que llego a ver a través de películas o de lectura o de eso, me doy cuenta que la gente ya sabía a lo que estaba y el que caía, caía y los demás seguían adelante. En el cristianismo tiene que ser igual. En el cristianismo hay veces que la fe de algunos decae y entonces todos pareciera que nos paramos. ¿Sí? Ya gracias a Dios que ya en este tiempo no se piensa como antes. Pero antes decían, no, pues si ya no va Soquito, pues entonces ya para qué voy yo. Si no va Soco, pues a qué voy ya, si no. Otros decían, si no va mi esposo, decían las mujeres, si no va mi esposo, yo ya para qué voy.
Si no van mis hijos, ¿ya para qué voy? Y decían los hijos, si ya no van mis papás, pues ya para qué voy. Entonces todos tenemos que entender que estamos en una guerra o en una revolución, como usted lo quiera entender. No tenemos armas para poder pelear porque verdaderamente nosotros no luchamos con armas, sino luchamos contra espíritus y potestades, como dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y que no es nuestra lucha contra armas, sino contra nuestra propia carne, contra demonios, contra potestades, contra gobernadores, contra espíritus que gobiernan todo el ambiente. Y nosotros tenemos que aprender a caminar a pesar de la adversidad que nosotros podamos tener. Nadie nos puede detener. Mire, a mí me encanta la vida del apóstol Pablo y muchas veces me identifico con él, porque el apóstol Pablo era perseguido, no lo querían, porque se había convertido al cristianismo, un fariseo, un maestro de la ley, se había convertido a Cristo y ahora era perseguido. Mas el apóstol Pablo aprendió, escucha bien esto, aprendió a caminar solamente con la dirección de Dios. Y él veía, él tenía muchos enemigos y aún de los que habían creído en Jesús. Porque los que habían creído en Jesús de los judíos tenían todavía la idea de que el pueblo cristiano se tenía que circuncidar. Y entonces el apóstol Pablo decía que los gentiles que se convertían a Cristo no tenían la necesidad de circuncidarse. Y era una lucha. Entonces Pablo llegaba y predicaba en las iglesias, ¿verdad? Y él decía que lo que se tenía que hacer. Y luego llegaban sus enemigos y decían, no le hagan caso al apóstol Pablo. Pablo está loco. Esto es lo que realmente es. Y entonces la obra del Señor venía abajo. Entonces Pablo empezó a caminar solo con la dirección del Espíritu Santo y no le importaba lo que él tuviera que pasar, lo que él encontraba en la iglesia, no le interesaba. Él tenía su vida bien definida, su creencia bien establecida, de que viniera lo que viniera, él tenía que seguir adelante. ¿Sí? Él decía, y lo dice, lo escribe, y dice, ¿qué me apartará del amor de Cristo? ¿Qué problema, qué arma me apartará? ¿Me mandará hambre? ¿Me vendrán necesidades? ¿Me vendrán persecuciones? ¿Me vendrán angustias? ¿Me vendrán aflicciones? Y él le pone 2 rayitas a la igualdad. Vamos a buscar el resultado, porque nada me puede apartar del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es un arma poderosa el amor que está en nosotros. Es un arma poderosa para poder vencer al enemigo. Si usted tiene amor, usted conoce la verdad, porque Dios es amor. Si usted no conoce a Dios, o no conoce a Jesús, entonces difícilmente usted va a conocer el amor. Porque el amor es como el agua que sale de la llave para lo que usted quiera, para bañarse,
para hacer la comida a las mujeres, para regar las plantas, para todo, es el agua. Así también para la vida del creyente, el amor lo es todo, porque en eso se basa toda la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué a veces nosotros llegamos a fracasar o llegamos a sentir baja espiritual? ¿Sí? Porque nos conocemos realmente que somos unos revolucionarios, que tenemos que estar luchando aún con nosotros mismos. Usted no tiene enemigos, y si los tiene, pues no nos va a vencer con palabras deshonestas, sino los va a vencer con su ejemplo, con su paciencia. Pero el enemigo número uno de nosotros es uno mismo. Es uno mismo. Por eso digo yo, ¿por qué tenemos que culpar a los demás de nuestras desgracias si uno mismo en él? Si yo tengo una adversidad con Giovanni, y entonces yo lo veo y lo veo y lo veo y lo veo, y eso va a bajar mi estado espiritual. Ahora, si yo no sé manejar las situaciones, esa situación me va a llevar a la quiebra, me va a llevar a que yo me caiga, a que mi vida espiritual baje. Entonces, él no tiene la culpa, yo soy el culpable, yo, porque yo me estoy fijando en él. Pues ahora, si yo tengo amor, tengo que demostrarle mi amor. No pagues mal por mal, sino antes con el bien vence el mal, dice la Escritura. Entonces es una batalla, es una guerra a la que nosotros nos tenemos que ir acostumbrando para poder ser victoriosos. De otra forma, nosotros caeremos heridos o muertos en el camino. Por eso la importancia de conocer la doctrina. Cuando usted y yo conozcamos doctrina, que está aquí en este libro, usted y yo estaremos preparados para enfrentar cualquier situación de la vida. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Cómo pues puedo conocer a Jesús? ¿Qué es lo que quiere Jesús de mí? ¿Qué es lo que quiere Jesús de usted? Cuando usted conozca qué es lo que Jesús quiere, entonces todas las cosas le serán fáciles y podrá usted distinguir, y la fe de usted podrá crecer para poder vencer toda la adversidad. ¿Se da cuenta? No es una vara mágica, no es la lámpara de Aladino, no es nada de eso. Es que usted conozca la doctrina, que usted conozca la Biblia, y que no la lea solamente por leerla, sino que usted se pueda detener en momentos claves, en versículos claves, y que usted le pregunte a Dios: ¿y esto por qué? ¿Y para qué? Entonces nuestra vida será ligera. En la libertad que Dios nos ha dado, nos está todo. Está la felicidad de usted. Recuerde una cosa: usted y yo no podemos seguir viviendo en el cristianismo como esclavos. En el cristianismo tenemos que aprender a vivir siendo felices, porque la felicidad es lo que nos va a empujar también para que nosotros lleguemos a
a nuestra tierra prometida. Porque todo cristiano fue sacado de la esclavitud para llevarlo a una tierra prometida. ¿Alguien de aquí sabe cuál es esa tierra prometida? ¿Dónde? No lo escucho. Ándele. La tierra prometida es que nosotros vamos a estar donde Él está, sentado a la diestra del Padre. Es la vida eterna. Esa es su tierra prometida. Y quiero decirle algo, si usted no sabe esto, entonces sus ojos están cerrados. Porque no sabe ni a dónde va. Como dijo Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes. Y yo creo que ni la entendió. Y todavía me dices, muéstranos al Padre. ¿Qué le dio a entender? Felipe, yo soy el Padre. Yo soy ese Dios. Por eso nosotros tenemos que saber identificar cuando Jesús nos está hablando. Porque necesitamos prepararnos. Un soldado que va a la guerra sin tener preparación siempre va a caer. Siempre. Pero si usted se prepara seriamente, sin vacilar, seguro que usted será uno de los soldados que tendrán bendición para toda la vida. Y aparte, será usted galardonado. ¿Es verdad? Entonces, esa es la batalla que nosotros tenemos que pelear ya dentro de nuestra libertad. Yo tengo que estar batallando todo tiempo para poder mantenerme en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Es una lucha, es una batalla. Si alguien de aquí después va a ser pastor, me va a poder entender. Es una batalla. Porque uno tiene que estar batallando con toda la gente, porque toda la gente tiene su forma de pensar diferente. La interpretación de la Biblia, todo eso, somos diferentes. A veces la iglesia es la que se cree maltratada y lastimada, pero la iglesia nunca ve cómo puede maltratar y lastimar a su pastor. ¿Ya vio? Entonces, tenemos que conocer y tenemos que aguantar. Y tenemos que aprender a ser guerreros para llegar hasta el último momento de nuestra vida. Jesús fue claro y dijo, en el mundo vas a tener problemas, mas confía en mí, yo he vencido a ese mundo, y por cuanto yo he vencido ese mundo, tú puedes permanecer en tu libertad, sin ser esclavo del enemigo. ¿Cómo podemos distinguir que nosotros estamos siendo esclavos del enemigo? Cuando ya no tenemos ganas de orar, cuando ya no tenemos ganas de leer la palabra, cuando ya no pensamos en las cosas que nos van a traer felicidad. Estamos a la disposición de nuestro antiguo amo. Y nosotros podemos caer. Tenemos que estar con cuidado. Imagínese usted, si yo me subo a esta azotea, ¿verdad?, al techo de este edificio, y empiezo a correr y
empiezo todo y yo mismo no me doy cuenta que ya tengo una edad, que ya no tengo 20 años como para andarlo haciendo, pero lo hago. Entonces, la planta baja me espera. Y cuando caiga, voy a terminar muerto. ¿Dónde está la experiencia? Pregunto yo, ¿dónde está la experiencia? ¿Qué acaso no nos ha enseñado nada la vida? ¿Qué acaso Jesús no nos ha permitido vivir una vida para poder tener experiencia, para que de aquí a los años que vivamos, nosotros aprendamos a manejar, a confiar en Dios, para que Dios levante nuestra cabeza cuando nuestra cabeza esté agachada? ¿Acaso no pensamos que somos libres porque hemos conocido la verdad? Y Él nos dice que si somos sus discípulos y que si hacemos su voluntad, seremos verdaderamente libres. La pregunta es, ¿hago la voluntad de mi Padre? ¿Hago la voluntad de mi Padre? ¿Estoy en el lugar donde mi Padre me ha puesto? ¿Estoy actuando con responsabilidad? ¿Estoy actuando con responsabilidad? ¿O no lo estoy haciendo? Porque a veces nos quejamos. Pero Dios no nos va a dar algo que sabe que no nos va a ayudar. Dios nos va a dar algo cuando Él sabe que sí nos va a ayudar. Él no le va a dar. Él no es como nosotros. La mayoría de los padres hoy le compran la moto a un muchacho de 12, 13, 15 años. Y muchos de ellos han tenido que terminar debajo de un camión, de un tráiler, o mínimo, atropellados, golpeados. Él no es así. Él no nos va a dar algo que nos lastime, que sirva como un arma para lastimarnos. Él nos va a ir dando conforme la experiencia, el colmillo, como dicen, ¿no? Que el viejo tiene colmillo. Por eso es importante que nosotros pensemos en esto. Mi libertad me debe de dejar experiencia porque tengo que seguir adelante. ¿Qué es lo que me va a sacar adelante? La experiencia. Si yo me llegara a tropezar con la misma piedra, pensaría y diría, la vez pasada me tropecé con esta. Hoy ya viví la experiencia, ya tengo la experiencia. Ahora voy a salir de este tropiezo. Pero muchos no. Mucho pueblo no va adquiriendo experiencia. Y cuando tropezamos con la misma piedra, nos quedamos igual que cuando fue la primera vez. El sufrimiento es en nosotros, por no saber actuar en nuestra vida. Cuando usted sufra de más es porque usted no tiene la experiencia para poder salir. Y la experiencia la da Jesús cuando nosotros somos y nos tenemos que creer sus discípulos para poder ver la mano de Dios en nosotros. Eso es. Dios no nos llamó para maltratarnos. Nosotros somos los que no nos dejamos que Él nos enseñe a caminar con Él, que Él sea el gobierno de nuestra vida. Sino nosotros queremos gobernar a Dios.
nuestra voluntad. Y eso no es así. ¿De verdad? Hasta para servir a Dios, hermanos, necesitamos que alguien nos enseñe. Si nosotros no nos dejamos que nos enseñen, nunca superaremos el tamaño de nuestro servicio. Y en lugar de ir a más, vendremos a menos. ¿Es esto? Dios nos ha llamado para hacerlo. Y hemos conocido su palabra. Y su palabra, ¿saben quién es la palabra? Es Dios mismo. Es Dios mismo su palabra. Por eso cuando leemos este libro, inmediatamente estamos escuchando a Dios. Esta es su doctrina de Dios. Y para eso nos ha llamado. Y tenemos que prepararnos. Pastor, es malo leer, otro es malo saber otras cosas. No, no es malo. Lo malo es no saber discernir lo que tiene cada lectura. Pero Dios nos ha llamado para conocerlo en su plenitud. Y lo están viendo ustedes. Lo están viendo. Y Dios está quitando toda la ignorancia de nuestra vida. Porque nosotros estábamos encerrados en un cajoncito. La iglesia está atrasada porque está encerrada en un cajoncito. Y piensa que de ahí no se puede salir. Y esa es una mentira tremenda. Y Dios nos ha dado libertad, nosotros debemos de tener esa libertad, porque la libertad nos va a traer también sabiduría, nos va a traer entendimiento, nos va a traer gracia, nos va a traer todo. Y vamos a evitar tanta desgracia que la iglesia ha tenido que padecer. Amén. ¿Que estamos acá o no? Sí, amén. Por eso, haga las cosas con mucho amor. Venga a la casa de Dios con mucho amor. Sírvale a Dios con mucho amor. Vuélvase usted un apasionado. Si Él dio su vida por usted, ¿por qué usted y yo no podemos dar nuestra vida por su causa? Todo aquel, dice la Escritura, todo aquel que busque salvar su vida la perderá, pero todo aquel que dé su vida por causa de mí, este soldado será galardonado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces en esta mañana lo que usted tiene que hacer es reaccionar y empezar a ver la vida diferente. Una de las cosas, le voy a decir algo, solucione lo que usted tiene que solucionar. Lo que usted busque, esto búsquelo usted, porque nadie lo va a buscar por usted. Dios conoce todas las cosas de nuestra vida. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos una prédica, Dios nos está hablando, pero nos hacemos que pase para el de atrás. Tenemos que ser valientes y enfrentar nuestros mismos problemas, defectos y todo lo que tenemos. Enfréntelos y diga: esto me está estorbando, esto no debe de estar en mi vida, esto se va de mi vida, y empiece a cambiarlo.
y su vida será diferente. Analice todo lo que le está estorbando y échelo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Pero no haga solamente la oración, sino póngale a su oración una acción. Y diga, esto me está estorbando, se va de mi vida. Aunque eso a veces, hermanos, nosotros lo amamos. Y lo amamos con una pasión que no lo queremos dejar. En otras palabras, nuestra vida debe de estar limpia de prejuicios y de todo lo que nos estorba para ser verdaderamente discípulos de Jesús. No puedo estar coqueteando con el mundo, no puedo estar coqueteando con otras cosas y decir, yo soy discípulo de Jesús. Es tiempo de que todos nosotros entremos en una seriedad con Dios para ver que esa seriedad nos va a traer una bendición a nuestra vida. Amén. ¿O quieres seguir viviendo en la misma desgracia? ¿Quieres seguir por un momento sin sentirse gozoso y de repente sentirse la cucaracha más fumigada de esa tierra? Hay que ir de victoria en victoria. No. Los que fueron sacados de esclavos caminaron 40 años por el desierto preparándolos para que ellos sintieran una gran pasión y un gran amor y un gran deseo por llegar. Fíjense, los hijos sintieron eso a donde mis padres no quisieron llegar. Yo tengo que llegar. Y pasaron 40 años preparándose en el desierto. Y cuando vino la orden de Dios para la conquista, inmediatamente ellos ya estaban preparados como guerreros. Y vencieron la primera nación que vencieron, fue la de Jericó, luego la de Jai, y así fueron, de victoria en victoria, hasta que llegaron a poseer la tierra prometida que fluye leche y miel. Amén. Entonces quítese de niñerías. Si usted se siente que es cobarde, suelte la cobardía y enséñese a ser valiente. ¿Quién lo enseña? En papá y mamá a lo mejor vimos la cobardía. El único que nos va a enseñar es Dios a dejar la cobardía y a ser valientes. Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo estoy contigo. Los hermanos, acabó la niñería ya. Dejemos de ser niños que piden la leche recién, como niños recién nacidos que pedimos la leche maternal. Así dice el Señor, así debes de dejar la leche espiritual y ir a la carne fuerte para que te formes como un gran guerrero, una gran guerrera. Así de que en esta mañana usted ha conocido la verdad y la verdad lo tiene que tener libre, libre de toda angustia, de todo pensamiento malévolo, perverso, que a veces nos llega. Fíjense que cuando nosotros estamos desconectados de Dios, nos llega esto, nos llegan los malos pensamientos, las perversidades, las malas acciones, nos volvemos seres cobardes. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, yo no le digo que no vamos a sentir los temblores, pero no pasará solamente de ese temblor, porque usted volverá a estar de pie y seguirá adelante. Amén. 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 Todos aquellos que pasamos por enfermedades, por escasez, por angustias, por aflicciones, hermano, este es tu tiempo, te dice Dios en esta mañana, este es tu tiempo, tienes que tomar las cosas en
se lo vaya. Como pastor, yo podría orar por usted, pero solamente. Pero a quien le toca hacer el cambio es a usted. Amén. Y aproveche la oración. No la tenga en poco. No la tenga en poco. Porque una oración puede ser el cambio total de su vida. ¿Vamos? Bueno, así que en esta mañana, todos los que venían decaídos y todos acá, por favor, pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Si usted se creía como niña, niño, ¿y cómo podemos identificar a un niño y a una niña cuando son berrinchudos? Cuando dicen, no, ya, y se tiran al suelo, y ya, y hasta le decimos a Dios, si tú no me das eso, ya no voy a ir a tu casa. Esas son niñerías, porque la bendición de Dios, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo es la bendición de Dios? Es como un imán que va a jalar. Su vivencia buena delante de Dios es lo que va a jalar lo que usted necesita. Es que levante sus manos y en esta mañana dígale al Señor, aquí estoy. A lo mejor he vivido mi vida esperando que tú todo lo hagas, Señor. Pero hoy he entendido que yo tengo una gran parte que hacer, Señor. Y esa parte es la que haré de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Y dígale que le ayude. Dígale, yo quiero ser esa mujer dependiente de ti totalmente, Señor. Yo no voy a confiar en las personas, yo voy a confiar en ti directamente. Ayúdame, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias, porque tú eres un Dios bueno y poderoso, porque tú, Señor, me has llamado para una gran batalla, y esa gran batalla es la que peleo cada día de mi vida, cada momento, cada segundo. Y Padre, necesito que tú me fortalezcas, porque voy a echar fuera todo de mi vida, todo aquello que no me ayuda, todo aquello que me estorba, todo aquello que me detiene en mi caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces mi vida, tú conoces mi forma de pensar y tú conoces la acción o las intenciones de mi corazón. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, me declaro con esa libertad, Señor. Y en el nombre de Jesús, le ordeno a todo estorbo que tengo en mí, que me suelta en el nombre poderoso de Jesús.